Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver, pero hoy toca hablar de los misterios sin resolver en la saga de Poseidón. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. La estrategia del santuario. En el manga vemos que ante la posibilidad de algún ataque por parte del ejército de Poseidón, Aioria y Aldebarán viajan hasta Japón para proteger a Saori, quien se quedó en el hospital velando a Seiya y compañía, y hasta aquí todo bien. Pero esto del viaje de Aldebarán y Aioria es algo que choca con la orden dada por Doko cuando ordenó a los Caballeros de Oro que se quedasen custodiando sus templos. La única explicación que se me ocurre es que mandaron a los dos dorados para que Saori no estuviese desprotegida. Shiryu y la flecha dorada. Se supone que la flecha de Sagitario deja medio muertos a Seiya y Shaina cuando estos la reciben después de que Poseidón se la devuelva con su cosmos divino, pero luego vemos que Shiryu la recibe en el pecho y sin armadura. Aparte, en la saga de Hades vimos que este arma fue capaz de destruir el muro de los lamentos cuando se cargaba con el cosmos de los 12 dorados, pero Shiryu la tanquea y no parece que le haga ni siquiera una herida grave, ya que al rato se levanta como si no hubiese pasado nada y continúa peleando. ¿Confirma esto mi hipótesis de que los caballeros son de goma? Isaac de Cetus. En el manga se nos presenta a Isaac como el general marino de Kraken, pero tanto en el manga como en el anime, el monstruo que sale representado no es el Kraken, ya que debería verse como una especie de pulpo gigante o algo así, por lo que parece más probable que Isaac represente al Cetus, un monstruo relacionado con Andrómeda porque en la mitología intentó devorar a esta, algo por cierto que se menciona durante la prueba del sacrificio de Shun. Por otro lado, el caballero de plata Moses de la ballena también hace referencia en realidad al Cetus. Los planes de los dioses. Se supone que Poseidón quería controlar el mundo erradicando a la humanidad junto a Atena y a sus caballeros. Entonces, ¿por qué no la mató directamente cuando la secuestró? Eso habría sido mucho más fácil que dejarla con vida y darles a sus caballeros la oportunidad de salvarla. ¿No sería más fácil matar a Atena directamente y luego inundar el resto del mundo? Además, aunque no muriesen ahogados, probablemente los caballeros de bronce no conseguirían derrotar a sus enemigos sin la ayuda de Atena. Es más, en la saga de Hades vemos que el plan de este era parecido. Primero intentó matar a Atena a través de los dorados resucitados, y luego, mediante el eclipse, acabaría con toda forma de vida, incluidos los caballeros que quedasen, y si aún así alguno se resistía, tendría a su ejército de 108 espectros completo y listo para la pelea. La Scale de dragón marino. ¿Cómo fue capaz Canon de vestir las escamas del dragón marino? Se supone que en la side history de la historia secreta de Excalibur, Saga mató al verdadero dragón marino y usó sus escamas para atacar a Xion sin que lo reconociesen, por lo que esta side history ayuda a responder al misterio de qué pasó con el verdadero dragón marino. Entonces, cuando Canon despierta a Poseidón y le dice que es el dragón de los mares, la armadura lo reconoce, ya que al ser Canon el gemelo de Saga, ambos tienen un cosmos muy similar. Por eso ambos pueden llevar la armadura de Géminis, ya que nacieron destinados a ella. En cuanto a la escama de dragón marino, quizás confundió a Canon con el propio Saga, pero hay que decir que esta explicación solo sirve para el anime, ya que en el manga no existe la side history de Excalibur. Otra posibilidad es que realmente Canon estuviese destinado a ser el dragón marino, por lo que en la saga de Hades usaría la armadura de Géminis como un préstamo. ¿Dónde está el verdadero Kraken? ¿Qué pasó con el verdadero general marino de Kraken? Este punto va relacionado con el anterior. Antes de ser generales marinos, Isaac y Canon fueron aspirantes a caballeros de Atena. Por tanto, nunca termina de quedar claro si realmente estaban destinados a ser caballeros de Atena o marinas de Poseidón. ¿Es posible que los generales de Kraken y dragón marino siempre sean escogidos entre los aspirantes a caballeros? Sabemos que los 7 generales marinos son reclutados entre los guerreros más poderosos de los 7 mares, y tanto Canon como Isaac fueron atraídos de algún modo hasta el templo submarino de Poseidón. Si tenemos en cuenta
el side history de la historia secreta de Excalibur, entonces ya habría un dragón marino, el mismo al que mató Saga, para robarle las escamas y usarlas para intentar matar a Xion, ocultando su identidad. Pero en el caso de Isaac no se menciona nada sobre si él es un verdadero general marino o si usurpó el puesto. Los Caballeros de Oro. ¿Por qué los Caballeros de Oro no echaron una mano a los Caballeros de Bronce contra los generales marinos? En la saga de Hades se explica que los dorados deben reservarse para la Guerra Santa contra el dios del inframundo, lo que justificaba en cierto modo que no intervengan para ayudar a los Caballeros de Bronce, pero al menos podrían haber ido uno o dos dorados a apoyar a los protagonistas, ya que si Seiya y compañía fracasaban y Athena moría, ¿de qué serviría reservar a los dorados para Hades? Entiendo que los generales marinos, exceptuando a Sorrento y Canon, no supusieron una gran amenaza, y que los protas ya estaban a un nivel muy superior al de su rango. También es cierto que desde el punto de vista técnico, la serie se llama Saint Seiya, y los protagonistas deben ser los Caballeros de Bronce. Además, si hubiesen participado los dorados, las batallas habrían sido muy cortas y sin emoción, pero dentro del contexto de la historia sigue quedando pobre la explicación de que los dorados se reservaban para la Guerra Santa contra Hades. El ánfora de Poseidón. ¿Qué sentido tiene que Poseidón guarde la vasija de Athena en el pilar central? O sea, si se supone que la vasija es lo único que puede sellarlo, ¿por qué no la destruye? Y aun suponiendo que sea indestructible o algo así, ¿por qué no la lanza a algún lugar recóndito del océano? Recordemos que los dominios de Poseidón abarcan los 7 mares, por lo que tendría un vasto terreno para ocultar la vasija. Pero ahí no queda la cosa. Al final de la saga nos damos cuenta que la vasija de Poseidón está guardada dentro del pilar central, el mismo sitio en el que, por cierto, encerró a Athena, por lo que cuando ésta es liberada por Seiya, lleva ya la vasija lista para sellar a Poseidón. Y yo me pregunto, ¿no había un sitio peor para guardar la vasija? En el manga se ve que Poseidón no sabía que estaba ahí, pero igualmente me parece algo muy idiota por su parte. Y lo realmente curioso es que, cuando Saori entra al pilar central y es encerrada en él, no se ve a la dichosa vasija por ningún sitio, y parece que el pilar central consta de una única sala donde va cayendo el agua, por lo que no veo probable que la vasija estuviese guardada en otra sala o algo así. El enemigo oculto. Antes de morir, Isaac le dice a Yoga que su verdadero enemigo no es Poseidón. Cuando Isaac revela la identidad de este supuesto enemigo oculto, Yoga grita que eso es imposible. Unos capítulos más tarde se descubre que quien movía los hilos detrás de Poseidón era en realidad Canon de Géminis. Entonces, ¿por qué Yoga reaccionó a lo que le dice Isaac como si conociese al hermano de Saga? Bueno, en realidad esto tiene su explicación. Para empezar, se supone que nadie en el santuario, excepto Saga, conocía la existencia de Canon, ya que en el manga este dice que nadie sabe que él y Saga son gemelos. Algo raro, pues es obvio a simple vista que lo son, así que imagino que Canon se refiere a que nadie conoce su existencia. Por eso, si lo viesen, lo confundirían con su hermano Saga. Así que lo más probable es que el nombre que Isaac le dijo a Yoga no era el de Canon, sino el de Saga. Por eso Yoga reacciona como si ya lo conociese, aunque tampoco queda claro por qué Isaac conocería a Saga. Quizás habría oído hablar de la batalla de las 12 casas o algo así, y como Canon es igual que Saga y nadie sabía de su existencia, Isaac lo confundió con Saga. Esto gana más peso si tenemos en cuenta que Isaac le dice a Yoga que conocen bien a su enemigo, y a su vez explica el hecho de que Yoga piense que debe contárselo a sus compañeros cuanto antes. Los dominios de Poseidón. Tanto en el manga como en el anime, llama la atención que en comparación a los 88 caballeros de Athena y a los 108 espectros de Hades, el ejército de Poseidón se ve demasiado pequeño. Además, recordemos que se trata de Poseidón, uno de los dioses olímpicos principales junto a Hades y el propio Zeus, y que su reino submarino cubre la mayor parte del planeta, por lo que queda raro que un dios como él solo cuente con 7 generales marinos, Tetis la sirena y un sinfín de soldados rasos. Aunque teniendo en cuenta que los soldados rasos de Poseidón tenían el nivel de los caballeros de bronce y que los generales marinos tenían el nivel de los dorados, quizás no es un ejército tan desproporcionado en comparación con los de Hades o Atenas. Además, teniendo en cuenta
que los generales marinos equivalen a dorados y los soldados rasos a caballeros de bronce, podemos deducir que Tetis la sirena estaría a un nivel parecido al de los caballeros de plata, pero lo raro de verdad es que ella es la única que parece tener ese rango. ¿No debería haber más marinas del rango de Tetis? Otra cosa curiosa es que a lo largo de la saga de Poseidón no se ven edificios aparte de los 7 pilares y el templo del dios. Incluso el infierno de Hades parecía tener más edificaciones. Aparte, como ya dije, el reino de Poseidón sería el más grande de todos, ya que, como todos sabéis, los océanos cubren el 70% del planeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.